¿Cómo andamos, Néstor? Buenas tardes a todos y a todas las televidentes de Andares. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo va eso? ¿Cómo viene la situación? Primero vamos porque acá hay varios conocidos en la vuelta que están mirando el programa, pero hay otros que no son tan conocidos. Muy A ver, bien. vamos a hacer yo le tuve que hacer hasta a Marco acá que es vecino, pero decírselo porque en realidad lo conoce como el intendente y todo lo demás, pero hay cosas que no conoce. Pepe Vallardi, doctor, abogado, médico, ¿qué? En medicina, Medicina, doctor, doctor medicina en general. medicina. Sí, 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 sí. Cursé igual, de todos modos, cursé posgrado, pero lo central ha sido lo de medicina general. ¿Cuándo te recibiste? Yo me recibí en 1988, en, 88. en el 88. Y ahí, las elecciones del 90, en realidad terminé ingresando como diputado por el Frente Amplio, por la vertiente artiguista, sector al que pertenezco. Estuve durante 5 periodos, fui reelegido como Diputado. diputado. Y en el año 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, asumí como viceministro o subsecretario de Defensa con la doctora Azucena Berruti de 2005 a 2008. En 2008 asumí como ministro de Defensa del 3 de marzo fue hasta el 31 de agosto del año 2009, en que quienes íbamos a hacer campaña electoral ya para la campaña del 2009, Tabaré Vázquez nos había pedido que dejáramos los cargos. Y dejamos el cargo, lo dejé yo y lo dejó en aquel momento mi subsecretario, un gran compañero, el compañero Jorge Menéndez. Luego volví a la Cámara de Diputados en 2011 y en el 2014, 2013, el último día de diciembre de 2013, en realidad pasé a desempeñarme en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como ministro con el gobierno del compañero José Mujica. Wow. Estuve hasta el año 2015. Y luego no fui reelegido en el 2015 y en el año 2019 se da una situación de crisis, diríamos, en un momento determinado adentro del Ministerio de Defensa, en lo que tuvo que ver con un tribunal de honor de Gabazo de Silveira, y Tabaré Vázquez me volvió a convocar para asumir el Ministerio de Defensa, que lo asumí desde abril de 2019 hasta el 29 de febrero del 2020. Este un poco ha sido el periplo político, diría. Dice, ¿cuántos gurises tenés? Tengo 2 propios y después 4 compartidos, así que tengo para entretenerme en esta etapa con nietos. 10, ¿Cuántos nietos tenés? 10 para 11. 10 para 11. Ya está Bien. llegando una nena, una beba, que va a ser la número 11. 3 están en Cataluña, con mi hijo el varón, y el resto que compartimos con mi compañera los tenemos acá. Así que tenemos para entretenernos. Sí que espacio tenés En esta y etapa, gurises. en esta Está etapa, bien, está bien. Pero en esta etapa también es una etapa compleja bien, y mirando a los nietos y mirando a los gurises, bien. pareciera mentira, pero hay que redoblar esfuerzos porque Sí, se sí. viene retrocediendo a pasos agigantados, por lo menos a nivel internacional, con algunas cosas que uno pareciera que eran muy remotas, pero bueno, están muy actuales. ¿Cómo ven los temas A internacionales ver, por ahí? una cosa que me faltó puntualizar, que yo integré la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio prácticamente de su constitución a mediados de la década del 90, la CARIFA. Luego fui presidente de la CARIFA desde el año 2006, no, desde el año 2012, ¿ven? Hasta el año 2019, cuando pasé a estar en el Ministerio de Defensa una vez más. Para O sea, explicar, porque la gente no necesariamente conoce las siglas y lo que es la CARIFA. sí, La CARIFA es una comisión asesora de la exacto, Mesa Nacional del Frente Amplio, es decir, una comisión asesora de temas internacionales. exacto. Es la Hecho. Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. CARIFA es la sigla
con la que la conocen los compañeros de la interna del Frente y los medios de comunicación y aquellos sectores y partidos políticos con los que tenemos relaciones a lo largo y ancho de la región y del mundo en términos generales, porque hemos mantenido muchas relaciones políticas desde el punto de vista político partidario. Así que, a pesar de haber tenido responsabilidades institucionales y políticas como diputado y ejerciendo cargos como ministro y subsecretario, siempre el tema de las relaciones internacionales es un tema que me ha convocado, para decirlo de alguna manera, porque creo que a veces perdemos un poco la perspectiva, digo, no solo de los militantes también, pero en términos generales, de que hay un contexto global, hay un contexto regional, hay un contexto nacional, y ese contexto le impone al mundo y en general a todos los países, esos contextos imponen tener respuestas y posicionamiento frente a lo que se plantea de alguna manera como desafíos. Y en este momento, una vez que fui invitado de alguna manera por parte tuya a poder intercambiar con la audiencia de Andares, me parecía importante, y así lo conversamos, centrarnos en los temas globales y regionales que hacen a la política internacional y hacen a la situación de un mundo que está muy, muy, muy complicado. Muy complicado. A ver, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay que pasar siempre de lo general a lo particular. Hoy voy a hacer algunos enunciados y de repente en otros podemos ir desarrollando temas más en particular. Pero hoy el mundo está viviendo una situación complicada, estamos asistiendo a una guerra en el este de Europa, diríamos, y el oeste de Rusia, diríamos, más particularmente en Ucrania. Esa es una guerra que hay que verla en el contexto global, contexto que tiene que ver con, el contexto tiene que ver particularmente con una situación de cambio que se está dando a nivel global. Los que ya peinamos algunas canas de más, o no peinan algunas porque ya las perdieron, en realidad vivimos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo que estuvo caracterizado por lo que se llamó el conflicto entre el este y el oeste. Y a la salida de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tuvieron un papel de consolidación hegemónica muy importante. Muy importante. La guerra no se había desarrollado en su territorio. Salidos de la guerra, los acuerdos de Bretton Woods transformaron el dólar en la moneda comercial, o sea, en la moneda económica financiera que dominaba las relaciones comerciales a nivel mundial. Estados Unidos tenía más del 50%, tenía una enorme reserva en materia de oro y tenía más del 50% del comercio internacional, y pasó a tener, en el marco de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquella época, cada uno con su sistema, un nivel de hegemonía creciente. Ese nivel de hegemonía creciente, voy a ir rápido saltando, se caracterizó por un periodo que se denominaba la Guerra Fría. Ojo, que no era que no hubiera guerra en distintas partes del mundo, ¿no? Era fría en lo que tiene que ver con el conflicto entre las dos grandes potencias de la época, pero no en lo que tiene que ver con cantidad de conflictos que vivimos nosotros durante todo ese periodo. Esto hasta 1991, en la que va a caer la Unión Soviética, cae la Unión Soviética, que un día podemos ver cuáles fueron las consecuencias y las causas que llevaron a ese declive de la Unión Soviética, y Estados Unidos pareció, diríamos, apuntalar a consolidar su hegemonía a nivel general. Se hablaba, y tú recordarás a Fukuyama hablando del fin de la historia, hablando de cuestiones que no tenían ninguna sustentabilidad desde el punto de vista teórico, pero se estaba tratando de imponer un modelo a escala global. Esto va a tener, en este periodo del 91 hasta... Hay un periodo que en realidad Erich Hobsbawm, un historiador, llama el siglo XX corto, que lo hace aparecer desde 1914 hasta 1991, con la caída de la Unión Soviética. Pero eso que parecía la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos no se va a terminar dando.
Vamos a tener en 2001 un evento que todos recordamos, que es el evento de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, los ataques a la guerra de las Torres Gemelas, y va a haber un nivel de política bastante agresiva por parte de los Estados Unidos, fundamentado en la lucha contra el terrorismo, en lo que tiene que ver con el ataque a algunos países. Particularmente va a ir por Afganistán, se va a ir por Libia con la acusación aquella de las armas de destrucción masiva, se va a ir por Libia, todo tiene sus explicaciones, en mi opinión, por supuesto. Pero en este periodo va a haber un crecimiento de una economía, que es la economía de la República Popular China. En 1980, la República Popular China, muerto Mao en el 76, en realidad va a haber un proceso de reformas. Me estás haciendo una seña. Sé que hay media hora, tranquilo. Va a haber un proceso de reformas que van a llevar adelante un nivel de expansión muy importante de la economía de la República Popular China. La República Popular China va a crecer entre 1980 y 2011 en el orden de más del 10% del crecimiento del Producto Bruto anual. O sea, un crecimiento, diríamos, no visto antes, y eso va a generar diríamos, una competencia con la otra gran economía que estaba implantada a nivel global, que era la de Estados Unidos. Y acá va a formularse, yo adhiero a esta que voy a decir ahora, hay un politólogo norteamericano, Graham Allison, hay algunos que lo cuestionan, yo adhiero bastante a esta formulación. En realidad, él trata de ver, llama los periodos de lo que se llama la trampa de Tucídides. Él habla de la trampa de Tucídides, haciendo referencia al escrito de un arquitecto y militar ateniense en el año 450 a.C., que interpretando la guerra del Peloponeso, desde el punto de vista del análisis de la guerra del Peloponeso, sienta una teoría. Esa teoría dice que cuando hay una potencia instalada y hay otra potencia en ascenso, se generan condiciones para que pueda haber enfrentamiento. Y él estaba hablando del crecimiento de Atenas frente a Esparta. Estamos hablando de 450 años antes de Cristo. Y Allison ve y sigue los periodos de la historia desde esa época en adelante y determina que hay como 16 situaciones de estas. Recordemos que en el 450 a.C. existían las ciudades-estados, ¿no? No existían los estados como los conocimos después, posteriormente, en su evolución. Pero al analizar esas situaciones de que cuando hay una potencia instalada, en aquel caso Esparta, y el crecimiento de Atenas la condicionaba, generó las condiciones para ese conflicto. Analiza 16 situaciones que se dieron desde ese periodo histórico en adelante y llega a la conclusión que en salvo 4 terminaron habiendo guerras, efectivamente. Por lo cual genera un condicionamiento. Ese condicionamiento es el que yo creo que hoy se está viviendo a nivel global. ¿Por qué? Porque la economía de los Estados Unidos ya no es la mayor, es todavía, o sea, compite la economía china, hay que ver las variables en precios internos, pero compite con la economía china, y ya no tiene la mayor cantidad de reservas de oro. Recordemos que cuando sale Bretton Woods e impone el dólar, impone una lógica que es que el dólar va a ser la moneda de comercio internacional, pero va a tener una condición, que se va a poder cambiar, ¿está bien? Un dólar, o sea, 35 dólares, perdón, por una onza de oro. O sea que había un valor fijo de lo que era el valor del dólar. Eso le daba, con la reserva de oro que tenía, bastante potencia a los Estados Unidos. Pero esto se va a perder en la guerra de Vietnam durante la década del 70, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos emitía para financiar la guerra, y en realidad estaba vaciándose del oro, por lo cual en el gobierno de Nixon se rompe con esta hegemonía no, todavía no se rompe con la hegemonía, se rompe con esa paridad fija que tenía el valor del dólar con el oro. Por lo cual el dólar hoy es una moneda fiduciaria. ¿Qué quiere decir que es una moneda fiduciaria? Es que tenemos que tener fe en que el dólar siempre va a responder. ¿Está bien? Pero uno de los países que tiene más nivel de endeudamiento, en términos generales, externo,
son los Estados Unidos. Como tiene la maquinita de emitir, en realidad emite y transfiere esos dólares a la economía global. Entonces, hoy el gran problema que tenemos es que estamos en un escenario de conflicto. Ese escenario de conflicto es un escenario de lucha por la hegemonía o el cuestionamiento a la hegemonía de los Estados Unidos por parte de la República Popular China. No hace falta hace falta solo mirar y seguir las declaraciones del actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que en realidad dice que esto es así. O sea que en realidad ven a Estados Unidos, ven a la República Popular China como su principal enemigo en lo que tiene que ver con los cuestionamientos a su hegemonía económica, que ya la tiene en cuestión, hegemonía financiera, que también la tiene en cuestión, hegemonía política, que también la tiene en cuestión, como vamos a ver, y también, no por ahora, la hegemonía militar, que todavía conserva los Estados Unidos, pero este es el problema en el que estamos parados hoy como contexto global. La guerra de Ucrania, ahora vamos en una síntesis, después volveremos en otros programas a desarrollarlo, la guerra de Ucrania, en realidad hay que verla un poco en ese contexto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en realidad tiene mucha preocupación por los niveles de avance que estaba viendo en el relacionamiento entre China y Rusia. Y tiene planteado, ya desde antes, desde bastante tiempo antes, tensionar a Rusia, tensionar en el sentido de generar inestabilidad en Rusia, no porque Rusia sea potente, tenga la potencia que tiene China desde el punto de vista económico, financiero a nivel global, sino porque es desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de su capacidad de producción, de bienes, de servicios, un actor que, unido a China, en realidad puede terminar de complicarle bastante el escenario. Y recordemos que desde la época de... Cuando no le erraron la estrategia y lo están empujando a unirse aún más. Hoy tuvieron una charla de más de media hora el presidente de China con Putin. Bueno, a ver, acá hay un problema. China si algo no quiere es la guerra. Punto primero. No quiere la guerra. ¿Por qué? Porque en el esquema que vino evolucionando desde 1980 en adelante, su tendencia era a seguir creciendo desde el punto de vista económico y porque tenía una estrategia, y tiene una estrategia. A veces tenemos que pensarla, los chinos tienen un pragmatismo que viene desde Confucio, y cuando los chinos piensan, no piensan en un periodo de gobierno, en 4 años, en 5 años. Los chinos piensan en 40 o 50 años. A ver si me explico. Entonces, ellos estaban contestes en que en un esquema en el que no hubiera guerra, ellos estaban fuertemente apostando a su estrategia. ¿Cuál era su estrategia? Su estrategia es una estrategia de relacionamiento y de aumento muy potente del relacionamiento desde el punto de vista económico, financiero y comercial. Y tienen la estrategia en desarrollo desde hace tiempo de lo que se llama la franja y el cinturón. O sea, la ruta, el cinturón, la ruta y la franja, que es un nivel de inversiones muy importante llevado adelante con fondos y recursos de China en lo que tiene que ver con abrir vías comerciales marítimas, terrestres, trenes, aeropuertos, puertos, ¿para qué? Para aumentar el intercambio comercial en distintas regiones del mundo. Y en ese sentido, también necesita paz. ¿Cuál es el problema? El problema que hay es que muchas veces las contradicciones que se dan desde el punto de vista económico, podemos volver hasta la guerra del Peloponeso y a las de la hegemonía, se han solucionado a lo largo de la historia a través de la guerra. Ahora bien, ¿cuál es en el actual contexto en el que nos encontramos? Podríamos decir que uno de los más grandes peligros que hay es que los conflictos escalen a un nivel en que la escala se transforme en una guerra de tipo nuclear. Y podríamos repetir con Albert Einstein que si la tercera guerra, o una guerra, después de una guerra mundial, y si esta fuera tercera, pongamos el número que queramos, lo más probable es que la cuarta guerra sea con palos, ¿no? Por lo que estaría en juego desde el punto de vista de la sobrevivencia de la humanidad.
Entonces, estamos en un momento, en mi opinión, particularmente difícil. Estados Unidos, a ver, yo estoy en contra de las guerras, ¿bien? Estoy en contra de las guerras porque terminan siendo las guerras pagas por seres humanos que en realidad no terminan teniendo ningún nivel de beneficio desde el punto de vista del desarrollo de la guerra. Y los grandes beneficiados, ¿ven?, en todas las guerras han sido las grandes corporaciones, en términos generales, ni hablar de la industria del armamento como está haciendo en este momento, ¿no? O sea que partiendo de esa premisa de estar en contra de la guerra, lo que creo que tenemos que profundizar en algún momento, lo podremos hacer en otras audiciones, es cómo se llega a esta guerra en Ucrania y cuál era y quiénes son los responsables de esta guerra. Obviamente Rusia es responsable de la invasión desde el punto de vista militar, pero la guerra reconoce otras causas. Y en esas causas, una causa principalísima es la que determina desde 1991, desde la caída de la Unión Soviética, un compromiso tácito, algunos dicen que no llegó a estar expreso, pero que era un compromiso tácito, era de que una vez que Rusia iba a admitir el ingreso de Alemania después del 91 dentro de la OTAN, había un compromiso de no seguir extendiendo la frontera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización defensivo-militar de Occidente, frente a lo que se había construido en el este, que era el Pacto de Varsovia. Caído el Pacto de Varsovia, en realidad Rusia pretendía que no hubiera una extensión de las fronteras de la OTAN hacia el este. Esto, lo digo porque ya estamos, nos quedan pocos minutos, pero esto no lo digo yo, ¿está bien? Lo dicen analistas, académicos, diplomáticos, militares, todos estos estadounidenses. O sea, no es que traigo la cita de alguien y se me ocurrió a mí. Está citado por cantidad de académicos, de militares, de diplomáticos y de políticos estadounidenses, entre ellos el propio Henry Kissinger, ¿está bien?, que marcaron más de una vez que la extensión de las fronteras del oeste, o sea, de la OTAN, hacia el este sobre Rusia, iba a generar las condiciones para un conflicto. Y esto, desde el 2014, es lo que con el golpe de Estado que se dio en Ucrania contra el presidente Yanukovych, que era un presidente prorruso, esto que se dio desde 2014 hasta el momento actual, ha sido la potenciación del hostigamiento sobre Rusia, sobre su frontera este. Y esto determinó, ¿está bien?, que no se cumplieran los acuerdos del 2014 Minsk I, Minsk por la capital de Bielorrusia, Minsk II de febrero de 2015, para poner, digámosle, para acordar qué iba a pasar en Ucrania frente a lo que era el ataque de Ucrania a la población, 40% de la población ucraniana era prorrusa, fundamentalmente a la población del este de Ucrania, que no quería al gobierno que se había instalado por Yanukovych en Kiev, en la capital de Ucrania, el que había desplazado a Yanukovych. Y va a haber una situación de guerra sobre el Donbass, que es esa situación, eso que es el este de Ucrania, las provincias, las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk, en que va a haber 8 años de ataque sobre esa población rusa. Y esa población rusa pedía que se le reconociera como repúblicas populares. Y esa población rusa, Putin se negaba a reconocerlo, ¿está bien?, pero esa población rusa demandaba que se les protegiera porque estaban siendo atacados por el ejército ucraniano y por cantidad hoy se sabe, cantidad de asesores adentro de Ucrania, de Occidente, para llevar adelante el sometimiento de esa población. Esto va a determinar que frente a la falta de respuestas, frente al incremento de los materiales militares que habían llegado antes del 24 de febrero a Ucrania, antes del Importante esa aclaración, ¿no? Antes del 24 de febrero. Y antes antes del del 24 de febrero, durante años, hubieron asesinatos masivos también. Sí, casi 15.000 muertos hay en el Donbass en ese periodo, que no aparecían las grandes cadenas
informativas internacionales que llevaba adelante el gobierno, el ejército ucraniano, ¿está bien? Que, Que había incorporado a sus filas a batallones nazis. O sea, había incorporado a las filas de los combatientes ucranianos que dependían de Kiev a batallones nazis. Hoy, claro, hoy Occidente no puede recibir la información que hay, que viene de otras cadenas que muestran a los miembros del batallón Azov con grabados con Hitler en sus puños, con cruces gamadas, con consignas neonazis, pero eso existe y eso fue parte de lo que llevó a que, frente a la falta de respuestas y frente a la posibilidad de que se afectara muy significativamente o se atacara de manera muy significativamente a la población del Donbass, unido a otra cosa, que vamos terminando con esta parte por ahora, que es que Ucrania era una potencia nuclear adentro de la Unión Soviética. Estamos hablando de la época adentro de la Unión Soviética. adentro de la Unión Soviética. Sí, sí, el territorio ucraniano tenía muchas armas nucleares adentro, cuando estaban en la Unión Soviética. Cuando desaparece la Unión Soviética, hay un acuerdo que se llama el Pacto de Budapest, o Acuerdo de Budapest en 1994, que todas las armas nucleares, pues no sabían que podía derivar Ucrania como nación independiente, pasaban a ser devueltas a Rusia. Ese arsenal nuclear vuelve a Rusia y Ucrania se compromete por el Acuerdo de Budapest, con la condición de no ser atacada, compromiso que Rusia asumía, a desnuclearizar, a no bregar y a no ambientar que en su territorio hubiera armas nucleares. ¿Cuál es el problema? En marzo de 2021 hay una conferencia en Múnich, en que el presidente ucraniano Zelensky, ¿está bien?, el actual, termina declarando que en realidad se iban a apartar del Acuerdo de Budapest de 1994 y que querían poseer armas nucleares, cosa que obviamente iba a ser insoportable. ¿Por qué iba a ser insoportable? Porque la seguridad de un país, ¿no bien?, no es ajena a la seguridad de sus vecinos. Todos recordamos en 1962 lo que fue la crisis de los misiles de octubre. La crisis de los misiles de octubre fue cuando la Unión Soviética había trasladado misiles a ser instalados en Cuba, ¿ven?, estamos hablando de octubre del 62, se estuvo así, por datos que hasta el día de hoy se siguen confirmando, de un eventual conflicto nuclear, porque a Estados Unidos se le hacía intolerable que un vecino, en este caso Cuba, tuviera armamento nuclear. Y se dice, ¿está bien?, que el gobierno de Kennedy estuvo dispuesto a llegar incluso a enfrentamientos nucleares. Todos recordamos que en esa oportunidad hubo un acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, o Nikita Khrushchev, que era el presidente y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Está bien? El acuerdo consistió por lo menos en las cosas sabidas en dos partes. Una, que se retiraban los misiles rusos, se sacaban de Cuba. Dos, que no iba a haber un ataque de Estados Unidos a Cuba. Y tres, que se iban a retirar los misiles de la OTAN y de Estados Unidos de Turquía, cosa que se hizo en aquel momento, cosa que se hizo 6 meses después. ¿Bien? Por lo cual, cómo mide cada país su seguridad y cómo reacciona frente a lo que considera sus peligros, es porque, y en esta idea quisiera estar terminando esta parte, ¿está bien?, caída la Unión Soviética. Ojo que esta parte que voy a plantear es mi beta idealista, o sea, es mi volada idealista, ¿está bien? Que es que caída la Unión Soviética, en realidad no se pudo avanzar de lo que sería, o lo que yo llamo, una seguridad confrontativa a una seguridad cooperativa. ¿Se entiende? ¿El concepto? Claro. En realidad, la historia de la humanidad ha evolucionado brigando por su seguridad de manera confrontativa, con Ajá. confrontaciones. ¿Está bien?
Pero en caída de la Unión Soviética en su momento, ¿está bien? Había que haber avanzado, además por el nivel de desarrollo nuclear, del armamento nuclear, había que haber llegado a la seguridad cooperativa, o sea, cooperar en materia de seguridad, cosa que es idealista en lo que yo la quisiera que fuera así, pero en realidad los Estados Unidos, cuando han tenido que defender sus intereses, lo conocemos en la región y se conoce en el mundo, han bregado siempre por las políticas de confrontación que además van en satisfacción de sus grandes corporaciones, sea esta la industria. Una de las... Diga, Quedan muchas, pero nos veremos ojo, en la recién empezamos. muchas, muchas porque, por supuesto, y comenzamos con una tecla del piano apenas Sí, de lo que está verdad. pasando a nivel internacional. ¿Qué papel juega Turquía hoy en día allí en este conflicto complejo? Porque como lo vemos a distancia y como nos están mal informando la prensa internacional, Claro. nos cuesta un montón. Pero ¿qué papel juega desde tu punto de vista? Va a ver, Turquía es un país extremadamente complicado, complicado de la época del Imperio Otomano, ¿no? Pero Turquía sabe que es una frontera oriental de Europa, ¿eh? Y sabe que en esa frontera oriental de Europa, el actual presidente, Erdogan, en realidad quiere devolver un poco la grandeza de lo que fue el Imperio Otomano, ¿eh? En devolver esa grandeza del Imperio Otomano ha tenido conflictos con sus vecinos, ¿eh? Y sus vecinos no le tienen en términos generales confianza. No obstante lo cual, en realidad, a la hora de posicionarse para negociar, trata de ubicar su posición geopolítica, ¿eh? Es el este de Europa, es un país grande en el este de Europa, ¿eh? Para hacerla valer en función de defensa de sus intereses. Ahora, en este momento actual, ¿está bien? No quiere obviamente romper relaciones con Rusia, que comparte proximidades de mucha cercanía, ¿eh? Y está tratando de ver cómo logra mayor apoyo político adentro de Europa para poder enfrentar disidencias internas que tiene, ¿no? Con el Partido del Trabajo de Turquía y con los kurdos que están en un país, están en varios países ahí, están en Irak, están en Turquía, están en Siria, porque de algún día deberíamos recordar que después de la Primera Guerra Mundial los únicos que no se les dio territorio es a los kurdos. O sea, que le ocuparon lo que era el llamado Kurdistán y quedó dividido en varios países y lleva adelante un proceso de liberación también y se recuesta hacia un lado o hacia el otro. Hoy Turquía está tratando de tener un mayor peso en lo que tiene que ver con el relacionamiento para que se le deje llevar adelante una política que ha sido muy cuestionada en Europa, en una Europa que, y esto sí lo quiero dejar enunciado al final, lamentablemente, en mi opinión, en mi lectura, una Europa que ha perdido su capacidad de incidencia a nivel global porque ha quedado subsumida en la estrategia de los Estados Unidos, lamentablemente, ¿no? En una guerra, y está alimentando una guerra que lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, pero yo creo que en eso tiene razón. Europa está llevando adelante y estimulando, y está dispuesta a llevarla adelante siguiendo a los Estados Unidos hasta el último ucraniano. ¿Está claro? O sea, está dispuesta a pelear una guerra hasta el último ucraniano, pero debería cuidarse porque los impactos que está teniendo la guerra en este momento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, va a generar problemas internos adentro de Europa, la inflación, los precios y todo, ya los tiene y va a seguir incrementándolo, y además su territorio queda cerca. Cuidado que el de Estados Unidos queda lejos, ¿está bien? Pero su territorio queda muy cerca a la zona de conflicto. Lamentablemente, yo creo que ha perdido su capacidad de tener una política independiente, separada de los Estados Unidos, que mucho colaboraría a un multilateralismo de cooperación a nivel global. Pero bueno, Próximos días a que haya, o en este conflicto, a que haya un mayor acercamiento
entre China, Rusia, India, el propio Irak, China, otros países occidentales de esa zona que están China acoplándose en un gran bloque. claro, China está dispuesta a mediar en tanto y en cuanto participen de la solución todos los que tienen algo para decir. Y no es tanto Zelensky que tiene para decir. Zelensky tendrá para decir, está bien, pero hay otros actores que en realidad son las principales potencias europeas y los Estados Unidos que también tienen que sentarse a la mesa para buscar un acuerdo en esa situación, porque esta situación está alterando de manera muy significativa, ¿está bien?, la economía a nivel global. Salimos de la pandemia, veía ahora que Pablo terminaba con las consecuencias globales, regionales, nacionales en términos de la pandemia, pero los duros golpes que se recibió de la pandemia, rompiendo cadenas logísticas, rompiendo abastecimientos, rompiendo todo, están siendo agravadas de manera muy significativa en este momento y podemos extendernos después. Vamos camino a una situación en muchos países pobres del mundo de hambre muy significativa frente al tema de las consecuencias de la guerra en lo que tiene que ver con alimentos, en lo que tiene que ver con fertilizantes. Pero bueno, ya se nos hemos ido de largo y podremos irlo desagregando por capítulos cada uno de ellos. Sí, sí. Y si, Yo termino desde acá diciendo que en realidad en las guerras los que pierden son los más pobres siempre. Siempre. O van al frente en la guerra o van al frente para parar la olla. Siempre. Y podemos de alguna manera desafiar a la audiencia de Andares para que, si hay temas en particular que quieren hacer llegar para poder intercambiar, recoger información y compartir, del contexto, vuelvo a repetir, global, del contexto regional, que también está desafiante, el nuestro, tenemos claro. Colombia el domingo, hay que estar atentos, va a haber elecciones en Brasil este año, hay que estar atentos, pero podemos irlo desarrollando en fin, Sí, claro. cada una de las oportunidades. Así Gracias, muchísimas gracias. Me quedó en el tintero que yo arranqué el programa con eso, que es la nueva ofensiva, la termino acá, pero la nueva ofensiva de Venezuela hacia el exterior. Andaba por Qatar, por todos sus lugares, anda una gira por ahí Nicolás Maduro. Hay una nueva ofensiva y está vinculada al tema de la guerra por el tema de la necesidad del petróleo, el querido petróleo. Está vinculado al tema de la energía, y si bien Estados Unidos la ha estado hostigando desde tiempo, en fin, prácticamente desde la llegada del presidente Chávez en su momento, y ni hablar después de la presidencia de Maduro, en realidad tuvo que reconocer que, bueno, que aquel que había apostado como presidente era un payaso, Guaidó, y que el interlocutor sigue siendo Venezuela, y Venezuela ha aprovechado también para, en este contexto, sabiendo que va a haber necesidades de recursos vinculados a los combustibles fósiles, está haciendo también en este momento su posicionamiento como corresponde, ¿no? Sí, claro. Gracias, Pepe Vallardi, gracias. Nos vemos en 15 días. Nos vemos. Arriba, Néstor. Un abrazo, gracias por estar. Un abrazo. Saludos.